Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Muy buenas noches nuevamente con ustedes compartiendo vida. Como todos los jueves, nos da mucho gusto estar con ustedes a través de este medio. Sé que cada persona, cada suscriptor está allí esperando aquel testimonio, aquello que una vida, una persona o un hogar, una familia nos puede contar y ser de bendición para nosotros. Hoy tengo un privilegio muy grande de todas las entrevistas que he hecho, a las personas que he entrevistado. Para mí es algo muy especial hoy, porque precisamente es una persona muy especial para mí, y de verdad que me da mucho gusto hoy poder compartir este testimonio de vida con ustedes. Así que bienvenidos a esta emisión, y me da mucho gusto presentarles en esta noche a mi esposa. Bueno, para los que me conocen y para aquellos que me van a conocer a través de esta transmisión, mi nombre es Beatriz. Soy de la costa norte de Colombia. Eso no se nota, ¿no? Pero sí, soy costeña y bueno, aquí estoy por la gracia de Dios. Bueno, cada persona tiene un testimonio de vida que nos bendice, que nos edifica. Cada persona tiene un testimonio de vida como Dios transforma nuestra vida. Dios hace una obra transformadora donde la historia de nuestra vida se divide en dos: antes de conocer a Jesús y lo que Él hace en nuestra vida cuando Él llega a nuestras vidas. Así que hoy tenemos el privilegio de conocer el testimonio de la pastora Beatriz, mi esposa, de cómo Dios transformó su vida. Pero primero cuéntanos cómo fue tu vida, Beatriz, desde pequeña, bueno, familia. Bueno, nací en un hogar bonito, gracias a Dios. Vengo de un matrimonio, mis padres, de un matrimonio para toda la vida. Mis padres estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Mi papá murió hace 2 años y medio y bueno, mi mamá siempre estuvieron juntos. De verdad, para mí ellos son un testimonio de convivencia, de un matrimonio para toda la vida. Tengo 2 hermanos aquí en la tierra y tengo un hermano que se fue con el Señor ya hace algunos años. Y mi experiencia, de verdad, mi niñez, todos los recuerdos que tengo de mi niñez son recuerdos bonitos, porque mis papás aunque no eran cristianos en ese entonces, pues en el hogar siempre existió el principio, existió el amor, el respeto, y yo le doy gracias a Dios porque de verdad pude crecer en un bonito hogar. Andrés Milán Montes, el papá de mi esposa, fue un gran hombre, el cual tenemos que honrar a su memoria, porque de verdad que fue un hombre que para mí fue una bendición conocerlo. Cuando lo conocí ya tenía, creo que como unos 80 años. No, creo que, bueno, de todos modos, llegué a tener una amistad con él muy bonita, porque era un hombre de casa, era un hombre de su familia, y muchas anécdotas del señor Andrés Milán, compartir con él en las vacaciones, ir y compartir con él fue de verdad una experiencia muy bonita, así como ahora lo hacemos con tu mamá. Bueno, mi vida transcurrió, entre comillas, normal. Estudié y me gradué como economista de la Universidad de Cartagena. Y bueno, me gradué como economista en la Universidad de Cartagena, y mi vida transcurría en ese entonces, siendo una jovencita. Creo que uno en el corazón hay un vacío en el corazón del hombre que definitivamente nadie puede llenar. Me gradué, y después que me gradué de la Universidad de Cartagena volví a Montelíbano, que es el pueblo donde reside mi familia. Tuve importantes cargos, trabajé en la administración pública y después gerencié una de las mejores importantes empresas de Montelíbano, pero en ese transcurrir de la vida, de los jóvenes y todo eso, había un vacío en mi corazón que realmente
los jóvenes tratan de llenar de alguna forma. Bueno, pero lo que yo entiendo es esto, Beatriz, por ejemplo, necesidades económicas, o tú no tenías necesidades económicas, o algún conflicto familiar, o sea, lo que entiendo, porque yo fui a Montelíbano a conocer a tu familia, era como la niña consentida, tú eres como la menor de la familia, ¿cierto? Y pues lo que entiendo era que transcurría tu vida como con toda la normalidad del caso. Sí, y la verdad es que, bueno, uno dice que las personas, porque tienen necesidades económicas o necesidades físicas, pero hay una necesidad porque somos seres espirituales. O sea, muchas veces creemos tenerlo todo. Creemos tenerlo todo, pero realmente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando no hemos conocido a Dios, tenemos un vacío muy grande, y Dios nos hizo de tal forma que esa parte espiritual solo puede ser llenada cuando lo conocemos a Él. O sea, que una persona que aunque tenga una carrera, empleo, su familia, una estabilidad económica, una casa, un vehículo, cosas, no quiere decir que la persona lo tiene todo. Exactamente. Y bueno, sí, Sí, esa es la verdad. O sea, a veces uno cree que eso es todo, sin embargo sigue un vacío en el corazón. Sigue un vacío en el corazón. Que la persona muchas veces hasta ni siquiera se da cuenta de que hay un vacío en su vida. Sí, las necesidades muchas veces cuando conocemos a alguien, las necesidades de una persona no necesariamente son económicas, no son necesidades como físicas o algo, sino la parte espiritual. Creo que todo ser humano, Dios lo diseñó de tal forma que somos espíritu, que tenemos espíritu, y esa parte es solamente la llena Dios y solo viene de Dios. Bueno. Y estando allí teniendo pues muchas cosas, O sea, tú estabas muy cómoda. Estaba muy cómoda, tenía un buen trabajo, tenía una bonita familia, pues aparentemente, una estabilidad, entre comillas, no me faltaba nada. Pero bueno, los jóvenes y a esa edad, y los jóvenes tratan de llenar su vida de alguna forma. Algunos jóvenes recurren al alcohol, otros a la droga, a las fiestas, aunque bueno, no es mi caso, pero sí traté de llenar mi vida con fiestas, con viajes, con toda, y no, cada vez yo sentía más vacío en mi vida, hasta el punto que un día llegué a sentir depresión. Esto es tremendo, o sea que muchas personas creen que porque el día que terminen una carrera, o que el día tengan una casa propia, o tengan una estabilidad laboral, ese día se acaban sus problemas, ese día van a sentir la felicidad absoluta, pero no es así. No es así. Entonces llegó un momento en que empecé a sentirme deprimida, a sentirme vacía, a sentirme que algo me faltaba, que por mucho que tuviera, entre comillas, tantas cosas, realmente me faltaba algo. O sea, tú dijiste, la vida no es esto nomás, sí, hay algo más. Hay algo más. Entonces estaba pues en esa situación que empecé ya a caer en depresión y todo. Conocí a una amiga allí en Montelíbano, y era mi amiga, pero bueno, yo siempre decía, ella es como rara. Decía siempre ¿Tu amiga? Mi amiga, ella es como rara, ella es como diferente. Era diferente, no rara, sino diferente. Diferente, exactamente. Eso. Era diferente, y resulta que ella era cristiana, pero O sea, tú no lo sabías. No lo sabía, sino que yo vi que había algo diferente en ella. Notabas en ella que había sí, algo que no es sí, como las demás personas. Entonces esa amiga, Gloria, ella bacterióloga, ella un día me dijo, te invito a una reunión. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Gloria Matos, Montería, de Montería. Y ella un día me dijo, te invito a una reunión. Y entonces hablé con una amiga que es cristiana, y me dijo, Gloria, yo le dije, no, imagínate que Gloria me invitó a una reunión a la que ella va, y ella me dijo, no, pero esos son cristianos. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ellos son cristianos. Y yo le dije, ay, son de esos que hacen bulla y que todo eso. Y realmente yo dije, uy, no, a mí realmente no me gusta, nada. Esa gente que hace tanta bulla y todo, no me gusta eso. Pero bueno, de todas formas. Perdón que te interrumpa, muchas veces las personas creen que el evangelio es bulla, escándalo, o sea, gente así solamente como bullera, y pues tú tenías razón en decir, no, a mí no me gusta eso nomás, porque no conocía realmente lo que es la vida cristiana.
Entonces mi amiga habló con el líder, era un grupo pequeño, y le dijo, ay, yo voy a invitar a una amiga, pero resulta que ella de verdad, a ella no le gusta que la bulla, que empiece. Y bueno, Dios en su misericordia y en su amor, ese día no cantaron. Tremendo No lo que Dios hace, lo que ¿no? Dios hace para cautivar mi corazón. Y llegué a la reunión y bueno, recuerdo que lo primero que me dijo la persona es que Cristo te ama. Dios te ama. Y ¿Cuándo fuiste a esa reunión? Cuando fui a esa reunión. Y creo que algo en la vida que a uno le toca es que le digan que alguien lo ama, aunque uno no sepa ni quién es, ni pero nada. a ti te llamó la atención. Pero me llamó la atención el hecho de que me dijera de que Ay, Dios a mí. me amaba. Entonces, bueno, ese día me compartieron del Señor y me compartieron del amor de Dios y bueno, yo me sentí bien. Sentí que algo había llenado mi corazón, que de pronto había buscado en otros lados otras cosas, pero allí sentí que algo había tocado mi corazón. O sea, empezó a suceder algo que nunca habías experimentado. Que nunca había experimentado. Bueno, es lo que yo creo que cuando verdaderamente Dios llega al corazón de la persona, habla al corazón de la persona, que no es simplemente un cambio de religión, sino Dios por el Espíritu Santo empieza a hacer algo en la vida de la persona y tú empezaste a experimentar enseguida algo. Empecé a experimentar algo y bueno, recuerdo que mi mamá tenía un Nuevo Testamento y ella lo tenía abierto en la ventana en el Salmo 91, tanto Sí, que uno lo abría y se volvía a abrir ahí estaba. el Salmo 91. Y entonces al día siguiente yo llegué y cogí el Nuevo Testamento y empecé a leer. Y recuerdo que mi mamá me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, yo estoy leyendo la Biblia, le dije. Mi mamá se sorprendió, pero bueno, yo empecé. O sea, ella se sorprende sí, y yo empecé Beatriz leyendo la Biblia. a leer la Biblia, y Dios empezó a cautivar mi corazón. O sea, Allí, una relación personal con Dios. Sí, un toque personal del amor de Dios. Y de allí pues entonces ya en la segunda reunión ya me empecé a sentir mejor, empecé a sentir que había algo que era diferente, que Dios había tocado mi corazón y que eso llenaba el vacío que yo tenía. O sea, eso es una experiencia única que uno tiene que vivirlo. Que uno tiene que vivir. Para uno poder experimentar o sentir o poder expresar algo que solamente Dios puede hacer. Que Dios puede hacer. Bueno, y de allí sí empecé a congregarme. Todo el mundo empezó a notar mi cambio. Pero bueno, ya empezaste la tercera reunión Sí. y cada vez como que te ibas enamorando más de Me iba de enamorando Dios. y ya en la tercera en la tercera reunión dijeron, no, pero aquí no podemos dejar de cantar Porque Beatriz porque viene y no le Beatriz gusta. viene y no le. Entonces empezaron a cantar y bueno, yo, como que el primer día que eso, cuando yo dije, no, pero esta gente con esta bulla. Pero ya Dios había ganado Pero tu ya corazón. Dios había cautivado mi corazón y ya empezó a gustarme, ya empecé a reunirme, empecé a leer la Biblia y bueno, en mí se dio un nacimiento, el nuevo nacimiento. Mi vida cambió total y radicalmente, dio un giro total. Bueno, ahí es donde yo me enfatizo en que cada persona tiene una historia de vida, cómo Dios llega a la vida de una persona, porque Dios tiene propósito con cada uno, y si la persona se dispone, Dios empieza un cambio en la vida de la persona, y esos son unos cambios impresionantes, tremendo, porque Dios cambia la vida del hombre absolutamente. Ahora había sucedido algo en tu vida, tú te empiezas a enamorar de Dios, Sí. y seguro que Él empieza a enamorar tu corazón. Empieza Dios a cautivar mi corazón y bueno, yo puedo decir que experimenté un nuevo nacimiento, porque la vieja Beatriz, la Beatriz que antes era una nueva persona y bueno, empecé a cambiar en todas las cosas. O sea, el cambio es de adentro hacia afuera. Entonces empecé a experimentar el amor de Dios y realmente empecé a cambiar totalmente de adentro hacia afuera y bueno, cuando uno cambia de adentro hacia afuera, después se empieza a ver por fuera, pero Bueno, el cambio es de adentro hacia afuera. Una pregunta, ¿tu mamá Bueno, qué te dijo? Que en un principio mi familia, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Beatriz? ¿Qué le pasó? Pero bueno, con el tiempo mi mamá también conoció del Señor, mi hermana Por tu también testimonio. por mi testimonio y mi familia casi toda
o mejor dicho, ahora mismo toda mi familia llegó a los pies del Señor. Gloria a Dios. Eso es algo, o sea, porque una amiga te compartió, Porque una una amiga decidió no quedarse en el anonimato, sino voy a compartir con una amiga. Ella después con el tiempo me dijo, uy, no, Beatriz, yo decía, pero ¿qué le digo yo a Beatriz? O sea, ella me veía, ¿cómo le presento el ¿cómo evangelio? le presento el evangelio? Porque ella me decía, yo decía, ella no necesita nada. O sea, ella pensaba dentro de su pensamiento que tú no yo no necesitabas necesitaba nada. Pero realmente sin Dios nada somos. Sin Dios, de verdad, el corazón es vacío, todo. Sí. Ahora, la gente cuando no tiene a Dios busca otros caminos que al final son caminos de perdición. Hay gente que se suicida, hay gente porque sencillamente se sienten tristes, se sienten deprimidos y llenan su vida con alcohol, llenan su vida con drogas. Cosas que nunca lo van a llenar. Que nunca lo van a llenar, sino que cada vez el vacío va a ser más grande. Venga, Beatriz, te pregunto, listo, tú estabas gerenciando la empresa, digamos, transcurre normalmente la vida de una persona, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Ahora enamora tu corazón, tú dejas que Él entre a tu vida y eso empieza a suceder, pero cuando tú te dispones. ¿Qué pasa ahora en tu trabajo? Bueno, yo empecé a leer la Biblia y bueno, al principio no fue muy fácil porque yo estaba trabajando con una empresa. Y entonces renuncié a la empresa porque no estaba satisfecha con eso, y recuerdo que en ese entonces estaban buscando gerente para una corporación y yo me presenté y fui a la entrevista y todo eso, pero resulta que cuando ya se tomó, a mí prácticamente ya me habían nombrado, pero a los pocos días resulta que no me nombraron a mí sino a otra persona. Entonces inicialmente eso para mí fue muy duro porque yo decía, pero cuando uno no entiende los planes de Dios y no se dan las cosas como yo quiero, uno dice, no, pero ¿esto qué pasó? O sea, tú habías renunciado. Había renunciado a la empresa donde estaba trabajando porque me presenté a gerenciar una corporación de ahorro y vivienda. Y bueno, entonces, pero cuando uno está así empezando, no conoce que cuando Dios cierra una puerta, no entiende que cuando Dios cierra una puerta es porque tiene otra. Entonces estaba allí, me presenté como para gerente de otra empresa que fue donde... Si no menciones nombre para no dar comercial. Y estuve allí y allí trabajé un buen tiempo. Era enamorada de mi trabajo, soy economista, pero me encanta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión. Y estando allí ya viene como la otra etapa de mi vida, que es el llamado. Bueno, ¿cómo fue eso el llamado? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero ser pastor, o ¿por qué se metió a pastor? Esto no es porque uno se meta o porque uno quiera. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fue que Dios tocó tu corazón? Sí, yo puedo decir que mi llamado fue sobrenatural. Claro, el llamado sobrenatural. Entonces estaba trabajando en la empresa y yo recuerdo que tenía como cierta dificultad con el presidente de la junta directiva, y se presentó que Pero tú eras la gerente. Yo era la gerente y teníamos como cierta diferencia allí, y se presentó que había una escuela en Bogotá. Entonces alguien me invitó a la escuela, una persona que estaba en Montelíbano, que es de Bogotá, del Instituto del... La escuela era como un entrenamiento, o sea, como decir hoy en día un encuentro. Un seminario. Sí, pero era de 8 días. Sí. Entonces yo empecé a orar porque yo dije, no, yo quiero ir a la escuela, y bueno, presenté como que pedí mis vacaciones para esa época, y entonces no me querían dar mis vacaciones. Yo le dije, Señor, yo quiero ir. Bueno, al final me dieron las vacaciones y viajé a Bogotá a la escuela. Bueno, ahí estando en la escuela se dieron cosas tan lindas, porque yo recuerdo que a mí me dieron un cuarto para mí sola cuando eso era muchísima gente. Sí. Pero no era tanto porque yo era quien era, sino que sencillamente las cosas que Dios quiere hacer. Tenía un propósito. Yo recuerdo que estaba una noche y me acosté, y como a las 3 de la mañana oí una voz que dijo, Beatriz.
Una voz muy audible. Audible, totalmente audible. Y dijo Beatriz, y yo me senté en la cama y creo que yo empecé a llorar porque yo sentí que el Señor estaba allí. Y sentí su presencia, y cuando Él dijo, cuando ya la voz no era audible, pero yo podía experimentar la presencia de Dios de una forma, o sea, el Espíritu Santo allí. Entonces yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo le dije al Señor, ¿qué quieres? Y el Tremendo. Señor, de una forma, ya no fue audible, sino de una forma me dijo, renuncia. Y entonces yo le dije, pero ¿renuncio a qué? Y el Señor puso en mi corazón, renuncia a todo, a tu trabajo, no solamente a la empresa. A la empresa, a tu trabajo, a todo lo que tienes. Y entonces empecé a llorar porque dentro de mi corazón y dentro de mi pensamiento, yo pensé que tenía mucho. Claro. Yo pensé que tenía mucho, era joven, era gerente de una empresa, tenía una familia, viajaba, los fines de semana viajaba para un lado, para el otro, tenía mi carro, tenía comodidades, y yo en eso, yo pensaba que tenía mucho, que eso era mucho. Sí, eso es lo que muchas personas creen, que eso es todo. Sí, que eso es todo y que eso era mucho. Y recuerdo que yo empecé a llorarle al Señor porque yo empecé a decir, pero que voy a renunciar al trabajo, voy a renunciar a la empresa, voy a renunciar a qué y a hacer qué. Y yo lloré, recuerdo que lloré toda la noche, ya como se estaba ya acercando el tiempo para ir al salón. Amaneció y todo, y yo allí llorando en la presencia del Señor, diciéndole, Dios mío, o sea, creyendo que tenía mucho. Y entonces recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo. Pero le dije algo al Señor, pero si tú quieres, Señor, empújame. Recuerdo que esa fue la palabra que yo le dije al Señor. O sea, yo no puedo, pero empújame. Yo no puedo, pero empújame, Señor, empújame. Haz algo, pero de verdad, Señor. Porque en ese momento yo pensé que tenía mucho que... Sí, pues de todos modos son cosas por las cuales se han luchado por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y cuando yo le dije al Señor, empújame, bueno, yo dije, Dios mío, tengo que levantar, ya llega la reunión. Y me fui, me arreglé y fui al salón donde era eso. Las conferencias. Donde eran las conferencias. Y yo recuerdo que yo tenía los ojos terriblemente pues hinchados de tanto llorar. Y yo me senté, yo recuerdo que era una alfombra y no había sillas, sino que todo el mundo se sentaba en el suelo. Y yo me senté allí, me arrodillé y empecé a llorar, y creo que es lo más grande que me ha sucedido a mí en la vida. Cuando yo estaba allí arrodillada diciéndole, Señor, no puedo, necesito que me ayudes, necesito que me empujes, yo cerré mis ojos y vi lo que cambió mi vida por completo, que cada vez que lo recuerdo, mi vida y mi corazón se llena de un gozo y de algo es indescriptible. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, yo cerré mis ojos y cerré mis ojos y bueno, fue una visión tan corta, pero yo vi un trono. Yo vi un trono, no vi al que estaba sentado en el trono, pero fue un segundo de mi vida. Y yo en ese segundo experimenté el gozo que jamás he sentido en mi vida, la paz que jamás he sentido en mi vida. Y vi que ese es el trono, o sea, Dios me permitió ver el trono. Creo que es un privilegio tan grande que cuando yo vi el trono y cuando yo me levanté, yo lloré y le dije, no, es que todo es así de chiquito comparado con la majestuosidad, con la hermosura, con lo que se puede experimentar en la presencia. O sea, nada se compara con la presencia de Dios. Entonces allí yo dije, no, lo que tengo es nada. Si yo por un segundo, por un instante puedo estar allí en ese trono, yo lo doy todo. O sea, todo me pareció así chiquito. O sea, fue una gran revelación de parte de Dios que te muestra en una visión tan corta pero tan grande. Tan grande. Y lo que no tanto lo que me mostró, porque si alguien me dice ¿qué viste? Yo no puedo describirlo. Humanamente o con palabras yo no puedo describir lo que vi. Y fue tan corto, pero fue tan grande lo que yo experimenté. Y de verdad la misericordia y el amor de Dios para conmigo es tan grande que cuando yo vi ese trono, o sea, yo dije, no, esto no es nada, lo vi todo chiquito comparado
con el deseo, con estar allí en su presencia, de que Dios es real, de que Dios está allí, que Dios nos ama. Y bueno, eso cambió mi vida, esa visión cambió mi vida por completo. O sea, ya en el momento en que tú ves algo tan grande como la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo demás no tiene la importancia que tiene. El apóstol Pablo llegó a decir: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo estimo como pérdida por amor al llamamiento, por amor a Él. Entonces, esto es tremenda experiencia. De que Dios te haya llamado de esa forma. ¿Quién va a hacer a uno retroceder o convencerlo de algo diferente a lo que Dios le ha mostrado a uno? Sí, y esa visión es la que sostiene mi vida, porque claro, yo digo, vale la pena todo por estar allí. Claro, por estar allí, o sea, vale todo, la pena luchar. Vale la pena luchar, vale la pena todo por estar en la presencia de Dios, porque un día vamos a estar allí. Si yo pude experimentar eso tan grande en tal vez, no sé cuánto demoraría la visión, segundos o algo, pero yo digo, si esto toda la vida lo voy a experimentar, vale la pena cualquier cosa. Eso, y ahora, bueno, termina la escuela, que eran 8 días, una semana, y ahora regresas a Monteleone, pero yo creo que ya no tienes que tomar decisiones, Dios te mostró así en un segundo todo, o sea, ya ahí uno no tiene que, sí. Lo demás, uno puede decir que aunque seas la gerente, seas el dueño, sea lo que sea, eso no tiene la importancia que tiene el llamado de Dios, sí. y la gloria de Dios. Sí, yo después, es que no tuve que llegar, o sea, yo me paré de allí convencida de que yo iba a Montelíbano a renunciar a mi cargo y a regresar al instituto. O sea, no solamente a renunciar a esa empresa, sí, sino a renunciar a todo, a mis comodidades, a lo que yo pensaba que era mucho, a todo. Yo ese día fui dispuesta, ya estaba dispuesta, ya no me importaba. Me has dicho, Dios terminó de ganar tu corazón. Dios terminó de cautivar mi corazón. ¿Qué? Entonces regresé y bueno, yo recuerdo que el primer día yo tuve un sueño, y era que en el sueño yo estaba sentada en mi oficina y había un vidrio, pero había mucha gente que empujaba hacia allá, pero otra gente que quería como derribar el vidrio. Y yo dije, ¿esto qué será? Pero cuando yo llegué, yo encontré dificultades en el trabajo, entonces, porque había gente que me apoyaba 100%, pero había gente que estaba en contra de mí. Yo dije, esta es una confirmación de que es el tiempo de Dios y que yo debo renunciar. Y bueno, tomé la decisión y bueno, yo creo que yo amaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, pero el día que pasé la renuncia, yo, si me hubiese sido posible, me hubiera parado en la mitad de la calle a gritar de la alegría. Yo sentí el gozo de saber que estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer. Que ahora eras libre para hacer lo que Dios quería. Y bueno, regresé, fui y yo hablé con mi mamá y le dije, mami, voy a renunciar. Y entonces ella me preguntó, ¿y eso? Yo le dije, mami, voy a renunciar porque me voy a ir a preparar para servirle al Señor. Bueno, mi mamá me sorprendió, ella se puso a llorar y ella me dijo que Dios le había hablado a ella, que Él me llamaría por nombre propio. O sea, ¿cómo hace Dios las cosas tan perfectas? Sí. Entonces ella me dijo, hija, yo sé que esto iba a suceder, que un día Dios te iba a llamar y que tú te ibas a ir a servirle al Señor. Pero esa es la comunión que tu mamá tiene con Dios, porque si no, ella no hubiese podido entender eso. Sí. Y entonces me dijo, ven y habla y dile a tu papá. Y bueno, yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo a mi papá? Mi papá se levantaba muy temprano, él se levantaba madrugadito a hacer Me consta que a las 5 de la mañana estaba haciendo el tinto. Entonces esa mañana yo lo oí, yo me levanté y le dije, papi, yo voy a renunciar. Y él lo primero que me preguntó fue, ¿te salió otro trabajo mejor? Y yo le dije, pues no tanto es que me haya salido un trabajo mejor, sino que es que quiero ir a un instituto bíblico porque me quiero preparar para servir al Señor. Y mi papá me dijo, bueno, hija, yo respeto tu decisión, si eso fue lo que decidiste, yo lo respeto. O sea, un hombre muy sabio. Sí, de no decir, bueno, y la empresa, el estudio, las comodidades, las cosas, sino que él dijo, bueno. Sí,
Y bueno, y la verdad es que le doy gracias a Dios porque no me arrepiento nunca. En la vida me he arrepentido, de verdad. Bueno, y ahora regresaste a Bogotá. Entonces, bueno, esos días pasé la carta de renuncia y fue, mejor dicho, ya hasta hoy trabajo. Venga, pero Liliana, tu hermana. Bueno, mi hermana al principio... Porque ustedes estaban muy unidas. Somos muy unidas y bueno, yo pienso, acá yo pienso que para ella de pronto no fue fácil, no era fácil. Pero bueno, yo me preparé y bueno, también tengo un testimonio y era que a mi papá lo iban a operar de la próstata. Entonces, yo me encargaba de llevar a mi papá al médico antes de irme a Bogotá al instituto. Y bueno, la primera vez que llevamos a mi papá a la clínica, yo no me acuerdo qué pasó y lo devolvieron, no lo pudieron operar. La segunda vez que fuimos ya para la operación y todo estaba listo allí que lo iban a operar, el médico tuvo un accidente y se fracturó la hermana y tampoco lo pudieron operar y mi papá me dijo, mira, si te vas a ir, vete porque es que yo no vengo más nunca aquí ni yo me voy a operar. Pero y de verdad vi también la mano de Dios, como el Señor también puso su mano sobre mi papá. Obrando un milagro. Sí. Entonces de allí pues sí me fui a Bogotá, al Instituto Bíblico, a prepararme para servirle al Señor. Creo que fueron de los años más lindos de mi vida. Allí Dios me dio el privilegio de conocer a este hombre que es mi esposo y de verdad le doy gracias a Dios porque, bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales para cumplir los planes de Dios es la obediencia. Sí, o sea que uno pueda obedecer a lo que Dios nos está pidiendo, nos está llamando. Bueno, yo creo que no era fácil. Sí. Y llegar a Bogotá ahora, no estás trabajando y simplemente estar allí para ser formado. Para ser formado. Pero eso era lo que Dios quería. Eso era lo que Dios quería. Bueno, y llegué al instituto y de verdad no fue nada fácil, pero ese tiempo, Dios, más que a la teología, porque creo que no, lo más importante de ese tiempo fue la formación. La formación del carácter. La formación del carácter, la formación de mi vida en todo sentido, porque no fue fácil después de ser gerente de una empresa, llegar y tocar el timbre y ya estaba allí todo, llegar a un instituto donde me tocaba arreglar la verdura, lavar los baños y todo eso. Fue un proceso difícil, pero fue un proceso muy lindo y fueron años maravillosos allí en el instituto. Digamos que Dios sabe lo que a uno le falta pulir, y la mano de Él va a estar puliendo, sí, donde hay de pronto algo que necesita lijar. Ahí, sí, está la mano de Dios. Pero vuelvo a decirlo, de nosotros es que Dios lo pula o simplemente renunciamos a ese trato. Sí, la verdad es que en algunas oportunidades yo me sentí que, yo tiro la toalla. Que ya no más. Pero bueno, siempre estuvo la gracia y la fortaleza de Dios allí. Y recuerdo que cuando llegué al instituto, alguien me dio una palabra y me dijo, el que dejare padre y madre, esa palabra que dice, yo le daré más de 100 veces lo que haya dejado y la vida eterna, dice la palabra. Y bueno, y de verdad Dios me ha dado hermanos, me ha dado muchísimo y bueno, un hogar, una familia, 2 hijos maravillosos, un esposo maravilloso y bueno, de verdad creo que le doy gracias a Dios porque dentro de todas las dificultades que hubo, Él me ayudó a que yo obedeciera su llamado, porque mucha gente tiene el llamado, mucha gente Dios la llama y dice, no, pero es que dejar lo que tengo. Bueno, tú no sabías lo que Dios iba a hacer. No. Simplemente tú obedeciste y ahí Dios empieza un proceso. O sea, si uno no da el paso de obediencia, no toma la decisión, sí, no va a pasar nada. Yo me acuerdo cuando te conocí, en mi mente está la primera vez, vi que diste la vuelta y ibas a bajar por las escaleras y lo tengo en mi mente bien claro y yo me acuerdo que yo dije, a mí me gusta esa mujer. Sí, y entonces oré simplemente así y me acuerdo que había ido una amiga tuya
yo no sabía. Las vi después hablando y yo le pregunté a ella, mire, ¿quién es ella? ¿De dónde es ella? ¿Cómo se llama ella? Porque no era el acercarme a ti. Y tanto que me acerqué más a tu amiga y hablé con ella. Espera, y le digo cómo se llama. Patricia. Habían ido a una escuela, Patricia. Sí, ella fue a la escuela. Bueno, y entonces desde allí yo dije, bueno, hay que orar por alguien. Y luego cuando regresaste, tremendo, yo dije, no, sí, ella va a seguir estudiando, entonces vale la pena orar. Bueno, nos casamos. Sí, bueno, lo fundamental en nuestra vida ha sido la oración, y es lo que el Señor ha estado hablando en ese tiempo, de buscarlo, de tener tiempo de intimidad, de la oración, y empezamos a orar. Y bueno, el resto, el Señor fue abriendo los caminos y nosotros... Pero cuenta, allí nos casamos nosotros, en el seminario. En el instituto nos casamos, allí en el instituto nos casamos, y bueno, allí empezamos a orar, tenemos 20... Vamos a cumplir 26 años. 26 años, lo que significa que tenemos 27 años de estar orando todos los días. Porque desde que antes de casarnos hasta el día de hoy hemos tenido de que oramos todos los días oramos pidiendo la guía y la dirección del Señor. Y bueno, así fue como el Señor nos direccionó y viajamos al Socorro y estuvimos en el Socorro, en la iglesia del Socorro como 16 años. Sí. Allí nació Pedro y Pablo y bueno, de allí el Señor nos trasladó acá a Bucaramanga. Bueno, es tremendo cuando uno ve lo que Dios hace en nuestras vidas, porque yo pienso que ni tu vida ni mi vida fuera lo mismo si no hubiésemos obedecido. Pero todo lo que Dios hace, esa transformación de lo que era Beatriz y lo que es Beatriz hoy, yo soy un convencido que Dios cumple el propósito, pero cuando uno se dispone. Porque pienso que hay muchas personas que están deseando que Dios las use y Dios quiere usarlas, pero no se disponen. No dan el paso. No dan el paso de obediencia a lo que Dios quiere hacer. Bueno, digamos que hemos hablado tu etapa donde vives, estudias la primaria, el bachillerato, te gradúas en una carrera, trabajas, dice tengo todo, allí hay algo, un vacío, Dios gana tu corazón, conoces al Señor, luego vas a esa escuela y Dios te llama sobrenaturalmente, un llamado muy personal, obedeces, empieza ese trato. Estos años de ministerio creo que han sido unos años maravillosos, unos años muy bonitos. ¿Cómo compararías tú lo que es la vida ministerial, lo que tenemos hoy y lo que tenías antes? No, yo creo que la razón de ser de una persona es cumplir los propósitos de Dios. Independiente de cualquier cosa, ha habido tiempos difíciles, ha habido tiempos duros, pero creo que lo más hermoso y el todo del hombre es cumplir el propósito de Dios. Bueno, en este tiempo que hemos estado viviendo esta pandemia, tú me decías de algo, Dios te ha hablado mucho de la convivencia. Sí. De este tiempo, de cómo, bueno, yo creo que yo he disfrutado con mi esposa y con mis hijos este tiempo. Yo creo que la relación de familia se ha fortalecido, la relación con mis hijos, bueno, compartir en casa. Yo creo que todo esto Dios lo ha usado para bien, pero tú me has hablado de que Dios te ha hablado de la convivencia. Bueno, yo creo que este tiempo en que todos hemos tenido que encerrarnos en nuestra casa, pienso que es de gran bendición. Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas. Y bueno, yo quiero concluir con dos cosas. Lo primero que quiero hablar es acerca de que Dios dice en su palabra de que debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia. Y que Dios me forma a mí, forma mi carácter
y forma el de la persona que está a mi lado con mis imperfecciones. O sea, Dios es formado, su carácter es formado con mis imperfecciones y yo soy formada con las imperfecciones de Él. O sea, es un proceso en el cual cuando Dios dice soportaos los unos a los otros con paciencia y en amor, es que, bueno, en este tiempo de que hemos estado encerrados aún con los muchachos y todo, pues hemos tenido que soportarnos y amarnos, y yo creo que mi carácter no es el mismo de hace 6 meses. He aprendido la paciencia, he aprendido a ser más paciente, más tolerante, y bueno, yo creo que esa es una de las enseñanzas que Dios nos ha dado en este tiempo de confinamiento. Lo hemos disfrutado, pero hemos sido formados. Yo creo que Dios tiene un propósito, en todas las cosas Dios tiene un propósito, y esa ha sido una de las cosas que más he aprendido en este tiempo del aislamiento. Bueno, Beatriz, hay muchos hogares que en todo este tiempo, el estar mucho tiempo en casa ha sido motivo de conflicto, desesperación, aún gente que se le ha destruido el matrimonio, por lo que tú decías, que no se soportan, no hay esa paciencia, esa humildad. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que de todos modos tienen que compartir con sus hijos, porque tienen que hacer de maestros, de tutores allí en la casa, ayudar a hacer las tareas, tienen juntos que hacer las cosas, todo esto? ¿Qué le dirías tú a aquellas personas? ¿Cuál es el secreto para que aún podamos disfrutar? Porque yo sé que lo hemos disfrutado. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están viendo? ¿Cuál es el secreto para que cada día en el hogar sea aún mejor? Yo pienso que el secreto es sencillamente permitir que Dios forme mi carácter, que Dios forme el carácter de la persona que está a mi lado. Es sencillamente eso. La Biblia, cuando dice soportaos los unos a los otros con paciencia, es porque sencillamente hay cosas que de la otra persona que le pueden molestar. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que Dios quiere es preparar nuestro carácter y formar nuestro carácter. Bueno, una cosa, nosotros hemos orado, como tú decías, desde antes de casarnos, y para mí, yo creo que para nosotros eso ha sido un secreto, el poder orar, el estar juntos y orar en pareja, y saber que aunque yo tengo un temperamento y un carácter diferente al tuyo, podamos como complementar. Digamos una cosa, tú eres economista y sé que todo lo anotas, bueno, todo lo llevas así, y yo soy un comprador compulsivo, y de pronto para ti no es fácil que yo te diga de mi plata para esto, para aquello, o compre más de lo que es, no sé qué, pero yo creo que lo único que nos ha sostenido es la oración. Sí. Es poder estar orando, diciéndole: Señor, tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, tú eres el que nos puede llevar adelante. Hemos tenido muchas dificultades, no es fácil cuando tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, cuando hay una dificultad económica o algo por el estilo, pero siempre Dios ha estado allí. Sí, yo quiero concluir con algo que quiero compartir en este tiempo, en este espacio, y lo que quiero concluir es que de verdad hay un vacío en el corazón del hombre que solo lo puede llenar Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que es tiempo de volver nuestro corazón a Dios, es tiempo de buscar a Dios, de recibir a Dios como nuestro único Salvador. No hay otro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Bueno, esas personas que nos están viendo, Beatriz, que creen que lo tienen todo, pero que tienen el vacío y que no saben aún qué hacer, por tu experiencia, hoy yo sé que tú vives una vida plena. ¿Qué le dirías a esas personas? No, yo solo le diría que hay un solo camino, y el camino es el camino de la redención. El camino es buscar a Dios, es acercarse a Él a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino Jesús.
Él murió en la cruz, nadie más murió en una cruz por mis pecados, nadie más se sacrificó, nadie más derramó su sangre, solo Cristo derramó su sangre. Ahora, nadie puede llenar el vacío que está en el corazón del hombre. Nadie puede hacer sentir plena a una persona sino solamente Dios. Y yo sé que hoy eres una persona plena, igual que yo, y solamente lo podemos decir es porque Dios lo hizo. Yo doy gracias a Dios por la esposa que Él me ha dado, por la familia que Él me ha dado. Nunca imaginé que Dios me fuera a premiar con una esposa tan maravillosa como Beatriz, unos hijos maravillosos, un ministerio, y de verdad que hoy puedo decir, el regalo más grande después de la salvación que Dios nos da es un hogar, es una familia, pero no que nos soportemos, sino un hogar, una familia que podamos disfrutarlo, que podamos estar en verdad, sinceridad, poder compartirlo, y que aún podamos ser un ejemplo que modele y que marque la vida de nuestros hijos, porque sé que nuestros hijos van a ir más allá de lo que nosotros podamos ir, y que nuestros hijos van a ser también un reflejo en una versión mejorada de lo que hemos sido nosotros. A Dios le doy gracias por la esposa que me ha dado, nuevamente lo digo. Gracias por el hogar, por la familia, por el ministerio, y para mí ha sido un privilegio poderles presentar a mi esposa. Yo la conozco en todos estos años, y de verdad, Beatriz, gracias por ser mi esposa, gracias por darme ese privilegio, gracias por dejar que Dios te hablara, porque yo te dije, yo quiero que le preguntes a Dios si este hombre va a ser tu esposo. Entonces, de verdad que doy gracias a Dios porque nos guió, y bueno, aquí estamos, 25 años han pasado, ya 26 vamos a cumplir, y qué bendición, el matrimonio es una bendición. Y bueno, me dio mucho gusto presentarles el testimonio de mi esposa, y seguimos transmitiendo vida. Cada vez Dios va a impactar a través de un testimonio, va a impactar tu vida. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.